Entraré a su presencia en libertad. Entraré. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar, libre soy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos por nuestros hermanos difuntos Fidel Óscar Barquet Leal, Juana Yáñez Trejo, Eugenia Brand Sánchez en sus novenarios, Margarita Flores Fuentes, Nicolasa Matilde de la Luz, Samuel Marcelino Aniceto, Christopher Ponce de León, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, César Augusto Ortiz, Ignacio Arroyo, Amparo García, Fernando Reynoso, Jesús Rubalcaba Gómez, Jesús Ávila Prado, Raúl Elizarrarás, por las benditas ánimas del purgatorio y por los que tienen más necesidad de la misericordia de Dios, por los que están enfermos de COVID, que son muchos y me han pedido oración, la familia Rangel. Humildemente reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. yo ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, el Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, quitas el pecado del mundo, Atiende nuestras súplicas. tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses
a los que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Todo. Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgullosa del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor está atento a sus oídos. En contra del malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha al Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas son las tribulaciones que pasa el justo, pero de todas ellas Dios los libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva al Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes esperan en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentárselas a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos, que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentir? Hoy Jesús habla de la importancia de la comunión. La comunión como asimilación. Asimilar significa pasar la propia sustancia a otro. O sea, dar lo que uno es a otro. En primera instancia, entonces, entendemos que la comunión es comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Pero mucha gente se escandaliza. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús utiliza otra vez carne. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida. Entonces Jesús aquí está hablando de la carne como la limitación humana que no atina a entender las palabras de vida que el Espíritu está revelando. Tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Entonces la carne como una limitación, una condición que te impide elevar tu mente y tu corazón a Dios, que es Espíritu. La carne para nada aprovecha. Y entonces no es canibalismo, no es un sacrificio humano para comerte a la víctima de ese sacrificio humano como Jesús en la cruz. Lo que comulgas no es la carne de Jesucristo crucificado, puesto que la carne tiene una dimensión, un peso, un tamaño. Si nosotros fuéramos caníbales, entonces ya hubiera terminado esa carne. Pero no se refiere Jesús a eso. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida. Por eso, cuando empezamos la Eucaristía, decimos: levantemos el corazón. O sea, quítalo de tus aprehensiones humanas y de tu condición carnal. Y ábrela a Dios. Y dice Orígenes, que el corazón entiende cuando la mente está atenta y concentrada. Por eso, cuando vamos a empezar la Eucaristía, decimos: levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Dios. No estás pensando en las cosas materiales, terrenales, inmediatas a ti, sino que las estás levantando a la vida, al Espíritu, a lo que vas a recibir, que es la propia vida de Dios en ti. Entonces, la palabra griega, phago, sarx es carne, phago es comer, pero también es devorar, también es masticar, también es desmenuzar. Por eso cuando tú comes el cuerpo, la palabra phago significa eso. Para hacerlo mío, tengo que desmenuzarlo, tengo que trozarlo, tengo que hacerlo capaz de poder entrar en mí para que después sea parte de mí.
así es como cuando metabolizamos cualquier alimento. Lo comemos y lo hacemos parte de nosotros. Y a través de eso nos nutrimos. Por eso este acto de comunión es de asimilación de la vida de Dios, que se te comunica, se te participa Dios en el pan vivo y en la sangre de Cristo. Para asimilarte a Él, para que te seas semejante a Él. Por eso asimilar significa eso. Yo recibo a Dios para ser como Él en semejanza de amor, no en sus atributos de eternidad, de omnipotencia, omnipresencia, no, sino en la semejanza del amor que Él tiene entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la criatura y a la creación. Y entonces, como estoy siendo asimilado y asumido por Dios, pues entonces estoy siendo elevado a una condición diferente a la carne. Por eso la carne nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida. Y nosotros podemos ya ir entendiendo por qué se escandalizaron los discípulos, como los protestantes, los sectarios, que han dejado la iglesia y que ya no comen el cuerpo de Cristo y ya no beben su sangre. Así, de esa manera. Y nosotros tenemos que empezar a desprendernos de nuestras limitaciones carnales y elevar la mente y el corazón a Dios, que es a quien nosotros le debemos de rendir cuentas. Y entonces, en función de eso, entendemos primero que la comunión es la asimilación de la vida de Dios en uno. Dios te asume y te hace como Él. Por eso es necesaria la comunión. El Espíritu es el que da la vida. Tú tienes vida espiritual, pero no la vives, no la ejerces. Y entonces, si tú vives la vida de Dios, debes de hacerte semejante a Él, no porque tú tengas la capacidad de hacerte semejante a Él, sino porque Dios te participa de su vida. Es un regalo que te da Dios para que seas mejor que otros. Es un regalo que te da Dios para que obtenga la vida orden, armonía, felicidad, generosidad, desprendimiento, todo lo que es Cristo. Entonces recibes a Dios para que seas como Él, según Jesucristo nuestro Señor, y entonces para que tengas los mismos sentimientos que Jesús tiene, y para que tú mismo tengas la manera de pensar y de actuar de Jesús. Es una manera de ser, es una manera de vivir, y para eso necesitas la comunión. Por eso dice, el que me come vivirá por mí. El que me come cumplirá mis mandamientos. El que me come será mi discípulo. El que me come no morirá para siempre. Y por eso, si tú vienes a un banquete, es para que comas, para que te hagas semejante a Dios, por la entrega de Dios a ti. Eso es la comunión. Luego, si no comes, no te haces semejante a Dios y permaneces en tu condición carnal. Y tu condición carnal te hace que vivas según la carne. Y por eso tú crees que la vida normal y la vida ordinaria es la vulgar, la corriente que llevas a cabo, de borracheras, de chismes, de pleitos, de celos, de envidia. Porque estás en la condición carnal. Dice Jesús, la carne para nada aprovecha. Tú no vienes aquí para que yo te invite a una botella, ni para que te invite a una comilona, ni para que te invite a un baile, ni para que te invite a ponernos a echar chismes, como acostumbran a hacer mucha gente en la iglesia. Tú no vienes eso a la iglesia. Ni siquiera vienes aquí para sentirte que eres dueño de este lugar, o de mi ministerio, o del sacramento. Tú vienes aquí a adorar. Tú vienes aquí a pedir. No vienes a exigir. No vienes a sentirte dueño de lo que no eres dueño. ¿Y por qué me refiero a eso? Pues porque precisamente la gente no comulga. Aquí he tenido muchas misas de cuerpo presente, y hay así como el número de gente que hay ahorita, y comulgan 4, comulgan 5. Y entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué estás pidiendo tú para el que estamos celebrando la misa? Pues el descanso con Dios, el encuentro con Dios, la paz con Dios. Ah, ¿tú quieres eso para Él, que ya está muerto? ¿Y para ti? ¿Tú por qué no lo quieres para ti? Está una mamá ahí tendida a su cuerpo, y están aquí sus hijas, y no comulgan.
O sea, ¿cómo es posible que tú desees para tu mamá algo que tú no quieres? Eso es contradictorio. Y entonces, a fuerza de esa costumbre malsana, pues dicen, ¿para qué comulgo, no? Pues para que seas como Jesús. Si no comulgas no vas a ser como Jesús, vas a moverte solo por la carne. Como esa de los algodones que se puso ahí el día de las confirmaciones, terca, necia, cree que porque se ponga a mitad del paso de la gente le van a comprar. Yo la retiro porque no tienen permiso para vender y estamos en una pandemia. Eso fue la ofensa. Y después se puso a decir que yo soy un drogadicto, que yo soy un violador, que yo soy un borracho. ¿Ven cómo es la carne? La carne para nada aprovecha. Tú tienes derecho a vender donde te dan permiso. Aquí no tienes permiso, en la calle sí, pero es la entrada y salida del templo. Pero la carne para nada aprovecha. Luego todas sus mentiras que dice, ¿por qué las dice? ¿Por qué creen que vulnera uno sus derechos? Entonces tú, como eres bautizada y eres hija de la iglesia, tu primer compromiso es el de salvarte. Entonces me debes de respetar a mí, debes de respetar el templo, debes de respetar el atrio. ¿Por qué? Pues porque fuiste asumida por Dios y Dios te quiere llevar con Él. Y no pensar que es más fácil los 20 pesos que te van a dar por un algodón que despreciar la Eucaristía, la misa, al ministro de la misa. Pero entonces sí, la gente que nada más piensa con la carne es pura carne, envidiosa, celosa, mentirosa, calumniadora. Y entonces, a fuerza del chisme, se crea la fama, ¿no? Ya saben lo que piensan de usted allá afuera, pues a mí qué me importa lo que piensen. La carne es carne, la carne para nada aprovecha. Pero tú estás aquí en un ámbito diferente, con una intención diferente a la de estar chismeando o a la de estar haciendo cualquier cosa carnal. Aquí vienes a levantar tu corazón. Y yo los invito a eso, levantemos el corazón. Y ustedes dicen, lo tenemos levantado al Señor. Pues bueno, entonces así hay que actuar. No debemos de estar rastreramente incitando a través de mentira al odio a la religión, al odio al sacramento y al odio al ministro. La carne para nada aprovecha. Y entonces la gente se escandaliza. ¿Qué palabras tan duras son estas? ¿Cómo puedes darnos a comer su carne? Ah, pero si no comes, si no bebes, no puedes ser mi discípulo. Y entonces ya te dije que en primera instancia que es comulgar. Eso es recibir la vida de Dios para que vivas como Él, no como tú. Y ya les dije de ese, vienen a misa y no comulgan. Y no comulgan y luego están de chismosos ahí criticando todo. Como si ellos fueran, queridos hermanos, expertos en todo, ¿no? Bueno, deberías de ser experto en tu propia vida, en tu propia condición y abocarte, ocuparte en no irte al infierno. Entre por la puerta estrecha, porque el camino amplio de la perdición es amplio. Y en la semana escuchamos, muchos son llamados, pocos los elegidos. Métetelo en la cabeza. Tú estás aquí, pero a lo mejor no vas a entrar al reino de Dios porque no comulgas. Porque no vives según el Espíritu, sino según la carne. Y las obras de la carne es idolatría, hechicería, brujería, homosexualismo, lesbianismo, borracheras, orgías. Gálatas 5. Léanlas. Ellos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no quieren estar. Nada más por eso. No creas que Dios te va a ir eliminando. No, tú dices yo no quiero nada con Él. Yo vengo aquí, estoy de cuerpo presente, pero yo no me involucro con Él. Yo no me comprometo con Él. Yo soy así, voy a ser así, voy a seguir así. Y entonces te falta valor, te falta coraje, te falta inteligencia, te falta capacidad de respuesta frente al mal. Y ya saben la cantaleta que se usa mucho, ¿no? Es que el pueblo, ¿cuál es el pueblo? El pueblo pedófilo, ya les dije que están llenos de pedófilos.
El pueblo borracho, ya les dije que están llenos de borrachos. Eso no es el pueblo de Dios. No es un lugar propio, porque cuando entramos y estamos en misa, levantemos el corazón y dicen, lo tenemos levantado al Señor. Entonces, ¿qué vienes a hablar de tus bajezas? Si estás levantado y tú lo estás afirmando, lo tenemos levantado al Señor. Entonces tratamos cosas de Dios, no cosas de la carne ni cosas de tu interés particular, que siempre es mezquino y que siempre es conveniencia. ¿Por qué no te haces como Jesús de bueno? ¿Por qué no te haces como Jesús con esos sentimientos que nos hacen admirarlo y amarlo? ¿Por qué no ser como Él? Y no es solamente una aspiración, sino en la misa esa aspiración es satisfecha. No es un deseo, es la satisfacción de un deseo. Como en el catolicismo se ha metido la ideología protestante, creen que con un retiro ya van a ser hombres nuevos, ¿no? Y entonces te dicen, recibe a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Hoy declaro que Jesús es mi Señor y es mi Salvador y me arrepiento de mi pecado y se lo pongo a sus pies y le digo, Jesús, perdóname, ven a mi corazón, entra en mi vida. ¿Y creen que eso es ser cristiano? ¿Y creen que así se recibe a Jesús? Ese es el deseo de que Jesús sea tu Salvador. Pero Jesús te dijo, toma y come. Toma y bebe. ¿Quieres unirte a mí? ¿Quieres que yo sea el Señor de tu vida? Come. Así de simple. Entonces, una cosa es tener el deseo de algo y otra es satisfacer ese deseo. Cuando tú comulgas, satisfaces el deseo de que Jesús sea el Señor de tu vida. Por eso vean qué tan importante es la comunión. Si nosotros comulgáramos, pensaríamos todos como hijos de Dios, como familia de Dios, nos uniríamos y haríamos fuerza y haríamos grupo para hacer el bien y para hacer cosas buenas. Y no viejillas chismosas a ver a quién le hacen daño y a ver a quién le echan pleito, ¿no? ¿Por qué? Es que el pueblo, ¿cuál pueblo? Si no eres borrego, no eres de ganados, no eres de tribus, no eres de rebaños. Eres de Dios. ¿No has escuchado en San Juan? No nacieron por voluntad humana, ni por la sangre, ni por la carne, sino nacieron por Dios. Tú eres hijo de Dios y tu pueblo es el que milita en la Iglesia Católica, que es el rebaño de Jesús. Pero tú de manera personal formas parte de la iglesia. Ese es tu pueblo. Y ese pueblo que es propiedad de Dios, tú recibes de Él el sustento, el alivio, el acompañamiento, la providencia, el perdón. Entonces es una relación entre Dios y tú. No entre una bola de personas que viven según la carne. Eso no es. Y hay que acostumbrarnos a anhelar las cosas del cielo y a vivir las cosas del cielo desde la tierra. La carne para nada aprovecha. Y entonces eso dicen los sectarios, ¿no? Es que se comen a Dios. Así te dicen los cristianos. Pues sí, pero comer es asimilar. Y como les decía, asimilar es participar de nuestra sustancia a otro, es decir, lo que somos a otro. Dios nos participa lo que es a nosotros, en la comunión. Y entonces, esta vieja pervertida y perversa, chismosa de los algodones, que porque le dije que se hiciera a un lado, empieza a decir toda esa serie de mentiras. ¿Ustedes creen que Dios no la está escuchando? ¿Ustedes creen que Dios no les va a dar su merecido por estar calumniando? Y nada más porque tienen boca son capaces de decir cualquier cosa, pero de cualquier cosa que dicen serás juzgado. ¿No dice la palabra de Dios? De toda palabra desedificante de tu boca, Dios te tomará cuentas. Entonces aquí, yo soy el pastor. Y yo me entrego a ustedes como Jesús dio la vida por ustedes.
y ustedes son las ovejas. Y esa es la relación que hay entre ministro y rebaño. Y no es al revés, no se juntan los borregos para decir, ¿sabes qué, pastor? No nos caes mal, déjanos irnos allá a la enramada, déjanos irnos al pantano, déjanos irnos ahí al borde del lago aunque esté crecida el agua. Tú déjanos. No es el rebaño el que guía al pastor, el pastor es el que conoce, el que sabe. Pero esa relación perversa, queridos hermanos, de que una bola de gente mentirosa y chismosa que piensa según la carne, imponer su voluntad sobre la de Dios. Y eso es el pecado del hombre. Entonces no somos caníbales, no comemos el cuerpo crucificado de Cristo, sino el cuerpo glorificado de Cristo. Ahora, ¿quieres saber cómo es el cuerpo glorificado de Cristo? Lee del capítulo 20 en adelante del apóstol San Juan, del Evangelio de San Juan, y ve las cualidades del cuerpo resucitado de Cristo. Y luego ve el libro del Apocalipsis y vi un cordero de Dios degollado puesto de pie. Estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo glorificado, que nunca se acaba y que alimenta a miles de millones de seres humanos que han venido a la tierra y que vendrán a la tierra. ¿Para qué? Para unirlos a Él y para llevarlos al cielo. Por eso levantemos el corazón. Y ustedes dicen, lo tenemos levantado hacia el Señor. Bueno, pues que así sea. Y entonces, sarcófago significa lugar donde se devora la carne. Eso es un ataúd. Si un gusano te va a comer a ti, y si viviste según la carne, te vas a ir al infierno. Así de sencillo. Si no comulgas, entonces difícilmente pensarás como Jesús y actuarás como Jesús. Y siempre entrarás en conflicto con los que queremos amar a Jesús. Finalmente, eso que decía esta vieja mentirosa, chismosa, hija del diablo, que ya me la encontraré y me lo tendrá que decir de frente, es una situación pasada de mi vida. Tiene 30 años de eso. Fui 10 años borracho, drogadicto, pandillero, ateo, militante del Partido Obrero Socialista, adoctrinado en el comunismo desde los 13 años. Si yo no creyera en lo que creo, y si no esperara lo que espero de mi Dios, seguiría igual y ya me hubiera muerto, como muchos de mis amigos los mataron o se murieron en una congestión alcohólica o por la droga en un pasón, o fueron asesinados en guerra de pandillas o en actos delictivos. Yo estaría allí. ¿Por qué no estoy allí? Porque Jesús me rescató. ¿Y por qué voy a negar lo que era y lo que ahora soy, si es parte de lo que he vivido? Y entonces yo, como vivía según la carne, vivía precisamente de una manera desordenada. Pero Dios tuvo piedad de mí, compasión de mí, me buscó y me rescató. Y de ahí me sacó del fango cenagoso, detuvo mis pasos en la tumba abierta. Ese es Dios, es bueno, es misericordioso, es amable, es paciente. Y Él me esperó 10 años. Y después, cuando me llamó suavemente hacia Él, me indicó la vocación del sacerdote. Claro, yo como borracho sé de cosas de borracho, como drogadicto sé cosas de drogadicto, como adoctrinado en la ideología del odio sé del comunismo. O sea, no hablo por hablar, yo sé de lo que hablo. Y si Dios me permitió esa experiencia es para que yo pudiera contrastarle y decir, eso es basura. Y todo lo considero una basura con tal de ganar a Cristo. ¿Saben que yo pasé muchos años de mi vida sin poder estar así como ustedes, frente al sacerdote y el altar? ¿Saben que desde mi primera comunión hasta los 23, 24 años que empezó mi conversión, yo ni rezaba, y yo negaba la existencia de Dios? Yo me burlaba de ustedes, yo les decía retrógradas, me burlaba de los rosarios de mis abuelas y de mi madre porque era un comunista y yo decía que Dios no existía y que la religión era la droga del pueblo. Yo lo decía y yo lo afirmaba y me arrepiento porque hablaba, queridos hermanos, del odio. Pero Dios me mostró su rostro y mostró compasión hacia mí. ¿Y cómo no habré de reconocer la acción de Dios en mí? Pero sin la misa y la comunión no hubiera podido dejar de ser un borracho, no hubiera podido dejar de ser un alcohólico. Ya tengo 30 años en esto
Y desde entonces ya no me he puesto ni una borrachera ni me he vuelto a drogar. ¿Por qué? Gracias a la Eucaristía, gracias a la comunión. Por eso la comunión previene el mal, la comunión repara el mal. Y luego ustedes saben lo que es sentir la abstinencia de drogas o de sustancias adictivas. Quiere uno arrancarse la piel que le pegue el aire para sentir frescor, o volarse la tapa de los sesos para sentir el frescor, porque sientes tanta aridez, tanta soledad, tanta sequedad, que quieres matarte. Pero ahí está Jesús. Y entonces Jesús dice: toma y come, toma y bebe. Y desde que empecé mi vida cristiana comprometida, entonces empecé a ser diferente. Y estas manos que sirvieron para destrozar la cara de muchos, ya no las uso para eso. Las uso para dar el perdón que Dios me hace que les dé a los que Él quiere. Unjo a los enfermos, le abre la puerta al cielo a los moribundos. Ya no los uso para destruir y destruirme, los uso para el bien de mis hermanos. Y eso se consigue con la comunión. Por eso, queridos hermanos, todo lo considero una basura con tal de ganar a Cristo. ¿Cuánto hubiera dado yo que cuando yo tuviese 12, 13, 15, 18 años hubiera estado así como ustedes? Me hubiera ahorrado tanto dolor, tanto sufrimiento, tantos peligros. 3 veces me quisieron matar, 3 veces estuve a punto de matar. ¿Cuánto me hubiera ahorrado? Pero ustedes tienen esta dicha. Y por eso yo me siento agradecido con Jesús, que no le repugnó mi presencia, ni le causó asco mi manera de comportarme, sino en mí vio al enfermo que necesitaba del doctor, y en mí vio a la oveja perdida, y dejó a las 99 por ir por mí. Y luego me llevó al altar, y luego Él se dio, Él se entregó. Jesús no promete una cosa, Jesús se promete a sí mismo: toma y come, y al que recibes es a Jesús que tanto te ama, a Jesús que dio la vida por ti en la cruz. A Él es al que recibes cada vez que comulgas. Y por eso viene esa emoción de sentirte amado, y con la determinación de no volver a pecar, de no volver atrás, de no regresar a un pasado que fue duro, tortuoso y destructivo. Pero todo gracias a la misa y a la comunión. Una vez me invitaron ahí con los alcohólicos anónimos y me decían que cómo había superado el alcoholismo. Con la misa. Y como allí había evangélicos, cuando estaba hablando la misa empezaron a tocar una campana, porque no querían que yo diera el testimonio del valor que tiene la misa y del poder que tiene la comunión. Pero si no hubiera comulgado, queridos hermanos, ahorita estuviera muerto. Pero Dios no lo quiso, y Dios quiso que yo lo recibiera a Él. Y desde que lo conocí a Él, yo no lo cambio por nada. Y yo trato de esforzarme por ser agradable, por buscar lo noble, lo que le complazca a Él. Eso es lo que debemos hacer. La comunión es indispensable para que entiendas a qué venimos aquí. No venimos a permanecer intocados, venimos a ser transformados por el amor que Jesús te tiene, porque Jesús mismo se entrega por ti. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos, ustedes son amigos de Jesús, y Él dio la vida por ti y te la sigue dando hoy, porque baja del cielo. Cuando yo llamo al Espíritu Santo, Él baja del cielo y entra en el pan y en el vino para que tú lo comas y seas como Él. A eso venimos aquí, para ser diferentes, para ser mejores, para hacer el bien, para ser buenos. Así que cuando uno comulga, recibe todo ese torrente de gracia purificativa, de gracia reivindicativa, de gracia, queridos hermanos, que te pone de pie y con las manos para ponerlas en obras, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Siempre su santa voluntad. Así que no te escandalices de Jesús, la carne para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y vida. Lo que yo les estoy diciendo es vida espiritual, que no existe si no la sostiene Dios, que es el Espíritu. Y para que nosotros creamos en el Espíritu y en el triunfo del Espíritu sobre la carne, Jesucristo se le quedó en la Eucaristía para alimentarte, para fortalecerte. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el mar, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacramento del sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos enfermos por COVID que te piden curación, para que nunca dejen de alabar las maravillas de tu poder. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que en dura cruz por mí tu vida das, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial majestad, al alma fiel en celestial majestad. Espero en ti, piadoso Cristo mío. Oigo tu voz que dice ven a mí. Tú eres fiel, por eso en ti confío. Todo lo espero, oh Señor, de ti. Todo lo espero, oh Señor. Celeste pan que da salud y vida, cáliz que quitas toda mi maldad, ven y consuela mi alma que afligida, por ti espera, calma mi ansiedad, por ti espera, calma mi ansiedad. Oh buen pastor, tan noble, tan amable, mi corazón se abraza en santo amor. Si te olvidé,
prometo que constante he de vivir tan solo de tu amor. He de vivir tan solo de tu Solitario amor, mi gran amor, mi dulce bien. Vos sois el único reposo de mi corazón. Pues vos me transformáis en paraíso, la soledad. En clara luz la noche y en un néctar de dulzura el silencio. Con toda libertad os llamo aquí, oh mi Jesús. Mil veces mi tesoro, mi felicidad, mi confidente, mi amigo y compañero, mi consuelo y mi madre, mi sumo bien, mi dulce esposo y mi todo. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y dando la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que la gracia de Cristo te haga un santo y una santa.